7 de la mañana, 11 minutos. Les proponemos hoy, entre otros temas, conversar con Danilo Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay, en lo que respecta a las primeras repercusiones del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Hay una visión negativa por parte de los trabajadores, cuentan con estudios y bueno, darán a conocer cuáles son los puntos más sensibles que pueden afectar la producción uruguaya ante un acuerdo con la Unión Europea. Eso más adelante. Ahora nos referimos a este caso de la maltería Ambev Simpay de Paysandú. Y bueno, son 100 las personas que estarían yendo a seguro de paro entre trabajadores y cargos gerenciales de la empresa. Esto sería a partir de marzo, con una parada en la producción, según lo anunció la compañía. Desde el sindicato entienden que hay señales que llevan a pensar que el cierre puede ser definitivo. Eduardo Alza, dirigente del Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña, narró la situación. Los directos somos 115, de los cuales, obviamente, al indicarnos que va el 90% de los trabajadores, sabemos que van en el entorno entre 90 y 100 de los trabajadores vamos a padecer esta situación. Algo anecdótico que no se había dado en otros años es que también entran en juego los cargos de confianza, también van a pasar por la misma situación que los obreros. Ese condimento más el indicarnos que posiblemente la parada se pueda prolongar a un tercer y un cuarto mes, que sistemáticamente se viene dando, es lo que nos deja a nosotros una alerta amarilla o con tinte rojo de que se puede venir un posible cierre, y es por eso es que nosotros estamos muy preocupados porque se puede dar un desenlace que no queremos. Los altos costos de producción, la baja en el precio del dólar, el sobrestock de malta y la caída del consumo de cerveza en Brasil son las principales causas que llevan a la maltería a poner en pausa su producción, según explicó el dirigente sindical. Y cuando hablamos de poca rentabilidad de las unidades, es justamente el valor de la tonelada expedida. Nosotros acá en la unidad de Paysandú, Simpay, está $40 más caro que la que le sigue, y la que le sigue también es una maltería uruguaya, que funciona justamente en Nueva Palmira. ¿Por qué esa diferencia de valores? Y se debe en gran parte por el tema logístico. Esta planta de Paysandú es la que está más al norte, está rodeado de campos y de la materia prima, pero no está con un puerto accesible, con un puerto tecnológicamente usable, con un puerto que se pueda atracar buques de ultramar y que reduzcan considerablemente la parte logística, ¿no? Para eso Paysandú tiene que transportar, la materia procesada, que es malta, hasta el puerto más cercano, que está en Nueva Palmira, o sea, unos 240 kilómetros, y eso genera bastante impacto en el volumen, claro, en el valor del volumen final. $40 más caro, dijo, por los traslados de la logística. Una de las claves, ¿no?, de esos costos de producción. Y la segunda producción más cara es Nueva Palmira, claro, sea, es el escenario muy complejo que se está planteando, ¿no?, en las actuales circunstancias globales. Por su parte, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, obviamente mostró su preocupación por el cierre de las industrias en el departamento, exigió respuestas al gobierno. Nosotros hemos estado en conversación fundamentalmente con los trabajadores de la planta Ambev. Y es el mismo tema, es la competitividad. Ambev es una empresa global. ¿Usted cree que a Ambev le va a afectar el día de mañana, si los números no le cierran, bajar la llave? ¿Usted cree que tiene algún prurito la empresa? No es que no hablo mal de la empresa, hablo de la forma en cómo se toman las decisiones. Cuando sientan que en una planta que está radicada en Paysandú no están dadas las condiciones para sostener la actividad, no van a tener otro miramiento, porque le da lo mismo hacerlo en Paysandú que hacerlo en cualquier otra parte del mundo. El gobierno declaró la emergencia agropecuaria por un plazo de 90 días, esto a raíz del déficit hídrico que afecta a gran parte del país. La medida rige para ganadería, lechería, agricultura, granja, en Montevideo, Canelones, Maldonado, varias seccionales de acá todo el departamento, ¿no? Montevideo, Canelones, Maldonado. Después tenemos varias seccionales de Durazno, Flores, Florida, La Valleja, Rocha, San José y 33. La semana que viene habrá una instancia evaluatoria
y no se descarta, hay que ver cómo evoluciona el tema, que se incorporen más zonas. Entre las medidas autoriza el pastoreo en la faja adjunta a las rutas nacionales y a los caminos rurales. El Banco República asistirá a las micro, pequeñas y medianas empresas productoras ganaderas y lecheras. Se abre además una línea especial de crédito de hasta $1.000 por productor para la alimentación del ganado. Se anunció que los servicios del ministerio van a estar recorriendo las zonas afectadas para reunirse con los productores y relevar las necesidades que vayan surgiendo. Para los productores que no estén comprendidos en las zonas donde se declaró la emergencia, se prevé la posibilidad de dar garantías a través del SIGA. 7 de la mañana, 17 minutos, el gobierno declaró la emergencia sanitaria por la gripe aviar. Detectaron casos en Cisnes en Rocha, Maldonado y Canelones. Hay sanciones si no se cumplen con las medidas previstas. Quedan prohibidos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y otras que no sean controladas a través del sistema de monitoreo avícola. Además, se suspenden las ferias, los remates, las exposiciones y los eventos vinculados a la especie aviar. Bueno, en otro orden, contarles a continuación que hoy comienza a sesionar la Comisión Especial Bicameral, caso Cardama, y el proceso de contratación desde el año 2010. 17 legisladores, como ya dijimos, 9 frente amplistas, 8 de la oposición. Sí, José Luis Falero, del Partido Nacional, será el presidente de la comisión, aunque en las primeras sesiones, por estar de licencia, conducirá el diputado Pablo Abdala. Se espera un plazo de trabajo de 6 meses. El Ministerio de Defensa está analizando si compra patrulleras oceánicas nuevas o usadas. La ministra Sandra Lasso aseguró que estudian los procesos de compra de las 5 opciones que hoy maneja el gobierno. Yo creo que ahora es tiempo de ordenarnos porque justamente cuando uno es crítico hacia algunos procesos lo que tiene que hacer es justamente ordenarse para que no te pase lo mismo. En ese proceso estamos. ¿Son nuevas? ¿Patrulleras van a ser nuevas o usadas? Bueno, es parte de las decisiones que hay que tomar. Lo que no hay duda es de que va a haber patrulleras. ¿Cuándo llegan esas nuevas? Bueno, no tenemos tiempo para decirle cuándo, pero sí estamos en ese proceso de ordenarnos, de ver cuáles son las ofertas y de ver cuál es la modalidad. ¿Pero se abre licitaciones, todo el proceso de nuevo? Va a haber un proceso, los procedimientos los vamos a estudiar con Presidencia. Fueron presentados los nuevos aviones Super Tucano comprados por el Ministerio de Defensa al gobierno de Brasil. La ministra Sandra Lasso destacó la compra y resaltó que fueron adquiridas por la pasada administración de gobierno. Con la adquisición y la llegada de estas 2 primeras aeronaves A-29 Super Tucano, con lo que van a ser las sucesivas entregas, los radares, todo lo que va a conformar un sistema, en definitiva, que va a fortalecer además nuestras capacidades de respuesta ante situaciones complejas y la alta tecnología, 0 horas, por lo tanto estamos frente a una muy buena adquisición que además, como lo dijimos hoy en la oratoria, demuestra que es posible ejercer política pública en clave de política de Estado. Bueno, fue la ceremonia en la cual se reencontraron por algunos instantes el expresidente de la calle Pou y el presidente Yamandu Orsi. Esta vez no hubo ningún signo de malestar entre ambos, como había ocurrido en los anteriores encuentros, todo como consecuencia del caso Cardama, las tensiones surgidas. Sí estaban también los exministros de Defensa Nacional del pasado gobierno, porque fue en ese gobierno donde justo se alcanzó el acuerdo con Brasil por estos aviones, y en ese contexto fue que el actual senador del Partido Nacional y exministro de Defensa, Javier García, ironizó que la compra de los aviones se mantuvo porque el Frente Amplio tiene simpatías con el gobierno de Lula, quien les vendió las aeronaves. Fue una decisión porque esto fue comprar el gobierno de Brasil a Lula, entonces usted se imagina que cortar esa compra del gobierno de Lula hubiera tenido consecuencias, entonces por suerte fue así y hoy tenemos los supertucanos que es el fruto de años de trabajo, de anhelos. Fíjese que los anteriores a estos son del 79. Yo tenía un viejo amigo que me decía, cuando alguien va por la calle, se cruza contigo y saca los ojos, si uno te saluda, algo te habrá hecho. Y por eso nosotros vamos por la calle y menos a todos por los ojos. ¿Se sintió cómodo usted? ¿Cómo no nos vamos a sentir cómodos? Nosotros por lo menos, ¿no? Cuando vemos el fruto del trabajo de mucho tiempo, de prioridades que tomó el país. El Partido Colorado exigió al gobierno que el tema seguridad sea la prioridad de la gestión, llamó a los partidos políticos a estar en sesión permanente. Lo dijo así el senador Andrés Ojeda, que dijo que hay que enfrentar al narcotráfico y destacó que el Ministerio del Interior tiene el respaldo del Partido Colorado para que pueda cumplir con sus cometidos. Poner a la republicana en los lugares complicados a tener los enfrentamientos que tenga que tener
como reclamaba Subía hace cuestión de un tiempo y siempre se dijo que era demasiado. Bueno, yo creo que hoy tenemos que tomar acción real y sobre todo, ¿sabe qué? Más allá del resultado, que la gente vea que el gobierno se puso las pilas y enfrenta al narcotráfico de frente, sin vueltas, y asume los costos del enfrentamiento. Entonces, en ese sentido, el reclamo de este partido es al gobierno que asuma las prioridades o nos diga cuáles son sus prioridades si no lo es la seguridad pública. Como decíamos hoy, si en algún momento fue educación, 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 hoy sin duda es seguridad, seguridad, seguridad. El presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Amílcar Perea, anunció aquí en Informativo Sarandí que el sector está trabajando con el gobierno en la conformación de un ámbito conjunto para abordar la situación de competitividad que atraviesan las empresas tecnológicas. Las soluciones no son fáciles, Daniel, y una cosa que yo no quiero que nos equivoquemos. El futuro de todo esto es maravilloso. La oportunidad es enorme. Tenemos que sortear esta etapa, ¿tá? Y poder seguir creciendo. Nosotros acabamos de venir totalmente frustrados, que es el 2024 fue el primer año que no crecimos a 2 dígitos. Nosotros podemos transformar el Uruguay, si pensamos más en la economía, podemos hacer que Uruguay crezca más, porque ninguna industria puede crecer lo que nosotros podemos crecer. Pero eso implica justamente seguir apostando, ponernos todos, como hace 25 años que tenemos una política de Estado, que los niños y las niñas sigan estudiando o estudien más tecnología y se preparen, porque ha pasado, por ejemplo, algunas de estas empresas que se fueron, que tenían equipos técnicos de altísimo nivel, muchos de esos chicos ya están trabajando en otras empresas, pero de repente hay otros perfiles que no los podemos absorber. Entonces tenemos que trabajar todos juntos y esa sintonía con el gobierno y con los gobiernos anteriores está y siempre estuvo. Bueno, tras recibir los informes técnicos del Canciller de la República, el Ministro de Economía, el director del MIDES y la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, la bancada de legisladores del Frente Amplio, a través del senador Cayani, señaló que el año pasado se aprobaron iniciativas que van a impulsar el crecimiento en este año 2026. Entre los objetivos cumplidos, el senador Daniel Cayani mencionó la rendición de cuentas y el presupuesto y enumeró que creció la economía, las exportaciones, el salario real, el salario mínimo, las jubilaciones y las pensiones. También es importante plantear que hay hace 30 años que no había una inflación tan baja en nuestro país, menos de 3.6%. Por tanto, esas son condiciones de partida muy importantes para que este año comience a implementarse una de las políticas más importantes, que es que haya crecimiento económico, que pueda haber trabajo e ingreso nacional y sobre todo también se pueda proteger a quienes están más vulnerables en nuestro país. Este año se va a implementar un plan de emergencia para las infancias, más de 70 millones de dólares de incremento presupuestal para proteger a los gurises y gurisas de nuestro país. Bueno, contarles que fue liberado finalmente el último hincha de Peñarol que estaba preso en Brasil desde el 2024 tras los incidentes en la previa de un partido por Copa Libertadores donde hubo corridas, incidentes y robos también, sí, ¿no? Sí, pasó de todo. Ezequiel fue condenado en aquel momento a cumplir 6 años y 3 meses de prisión por los incidentes. Su abogado, Jorge Barrera, explicó que la liberación se dio tras la resolución favorable de un recurso de ejecución penal. 10 personas declaran ante Fiscalía tras haber sido detenidos en 16 allanamientos simultáneos en Malvin Norte y Maroñas, Flor de Maroñas, Parque Valle, Cerro, Barra de Carrasco y Solimar. Vean esto, se incautaron más de 600 municiones, 5 pistolas de distintos calibres, 2 granadas, 2 chalecos balísticos, se encontraron 2 envoltorios con cocaína, 8 con pasta base, 4 con cocaína en piedra. También se incautaron 2 balanzas de precisión, 22 celulares, dinero en efectivo, un auto y una bicicleta. La Intendencia de Montevideo comenzó a sigue retirando contenedores, lleva más de 200 de la vía pública en el marco del cambio en el sistema de recolección que se implementa en la nueva administración. El intendente Mario Vergara dijo que ya fueron distribuidos 10.000 contenedores intradomiciliarios. El objetivo es distribuir más de 200.000 en todo el quinquenio a medida que se van retirando los ubicados en la vía pública. La recepción que estamos teniendo de los lugares en donde efectivamente se comenzaron a distribuir los contenedores es muy positiva. Hay WhatsApp de vecinos, hay planteamientos de vecinos que son muy elogiosos, digamos, de este cambio. Ha habido notas de prensa diciendo claramente que la opinión de los vecinos es que las calles están más limpias.
Y bueno, todo eso a nosotros nos estimula aún más para avanzar lo más rápido posible. Nosotros apuntamos a distribuir más de 200.000 contenedores intradomiciliarios a medida que se van retirando los contenedores en la vía pública.